Mi desasosegado personaje, en triste consecuencia, se dispuso como impotencia e inacción, como un no a la vida, como un preclaro y extremo pesimista, tornándose así en un espíritu de la pesantez, influido acaso por las virtudes de los gimnosofistas, ya conocidos en su tiempo, que se entregaban al ardor del fuego debido a que concebían vana la existencia. Para poder cumplir con la obligación literaria de persuadir del beneficio que prodigaría la muerte, mi personaje debía encarnar a un grave clarividente, a un agelasto. Agelastos en griego significa el que no ríe, a un agelasto imposibilitado para consentir la remisión de lo simbólico o el espejismo de lo imaginario. Concluyó que vivir implicaba la sumisión a las inapelables leyes de la fisis, a la irremediable estructura del lenguaje, al atroz infierno de los otros y, sobre todo, a la pesadumbre de tener que existir para buscarse un ser. Digamos que, con su idea de la hipolepsis, podríamos decir como existimación, o valoración, es un modo de la hermenéutica en mis teorizaciones. A Hesías se le revelaron las implicaciones éticas de la hermenéutica como topos, en los cuales el sentido y el ser se instauran, pero simultáneamente, donde se sufren la insatisfacción instalada por la universalidad del sentido y la inane petición de más sentido que anulase la insatisfacción. Aparecer en la historia, discernió, implicaba aparecer desgraciadamente. Estribado en una lógica erística y polémica heredada de las virtudes épicas y en las nociones de identidad y amor a sí mismo, recibidas de la filosofía greca, mi Hesías no pudo aceptar una ética eminentemente estética y abierta que le permitiese recibir jovialmente el devenir del mundo humano. Era más un hoplita que un esteta, más un cazador que un amante. Se estribaba en las lógicas de la identidad individual y del afianzamiento de sí, como dice Tatian. Así que el hallazgo de la virtualidad del yo solo podía sentirse como mentira fundamental y vital. Sirviéndonos de los conceptos de Corby para mentar de Hesías, podría aseverarse que mi filósofo cirenaico advirtió con perspicuidad lo absoluto y conoció la vanidad de las valoraciones humanas. Empero, se truncó al no experimentar paroxismo ni júbilo alguno con tal hallazgo. No vio a la nada como un vampiro ante el espejo, parodiando el aforismo de Javier Sabadagaray. Más bien, al descubrir una inadecuación entre el yo mundo, privilegió a aquella e invalidó absolutamente al yo y al mundo. Mi Hesías no padeció una admiración mística que le justificase la permanencia en la vida. No se sobrecogió por el silencio absoluto, vedándose así un retorno, a la manera del enterado de la caverna platónica, desde lo absoluto a lo axiológico. No se renovó, solo se desmoronó en la negatividad y no pudo tolerar propuesta política alguna. Tampoco pudo, supo ni quiso transitar a una ética dionisíaca, gozosa y femenil, a la que se aspiró, por ejemplo, el Sócrates erótico iniciado por Diotima de Mantinea, la cual lo hubiese amistado con lo absurdo y salvado de su desazón. En resumen, mi persuasor de la muerte no halló motivos para reír ni lazos para vivir. Hay quienes se aperciben del derrumbamiento fácil de lo imaginario y aún así se asientan bien en la movilidad simbólica. Existen quienes se regocijan con la incertidumbre y el simulacro de ser alguien y se convierten en poetas y literatos. Pueden devenir místicos, lúdicos, ridentes y amantes embriagados, convenciéndose de que la estulticia erasmiana o la demencia de Don Quijote
revelan toda la lucidez del mundo. Hay quienes hablan y desean dialogar, quienes se ligan al sentido y hasta apetecen las artes. Ellos aún pueden salvarse o al menos sostenerse cada día que optan por vivir. Para poder existir bien, declaraba Spinoza en su Ética, exactamente en el libro cuarto, proposición 45, escolio a la proposición 2, en su Ética demostrada según el orden geométrico. Entonces declaraba Spinoza que ha de responderse con la risa como modo para precaverse de la melancolía siempre nociva y paralizante. Alegaba, comillas, nam risus ut et iocus mera est letitia, adeoque modo excessum non habeat per se bonus est, cierro comillas, lo cual traduce, comillas, la risa, como asimismo la broma, es mera alegría y así, con tal de que no tenga exceso, es buena de por sí, cierro comillas. Quienes dialogan fraternalmente sienten que pueden examinarse, que hay esperanza en el sentido, pese incluso a saberlo juguetón o intrascendente. Los anhelantes de la conversación no solo sostienen a los demás para aliviarse a sí mismos, sino que, a su vez, cargan con el otro con mayúscula del lenguaje, pues anhelan soportar al universo entero para justificarse en la existencia. Vivir derivará para aquellos en la opción por la vida cada vez, pese a las adversidades o calamidades. Vivir derivará en aceptar el diálogo con la cultura. Comillas, nuestra forma de vida, le expondría Gadamer a Carsten Dut, tiene carácter yo-tú, carácter yo-nosotros y carácter nosotros-nosotros. En nuestros asuntos prácticos dependemos del entendimiento mutuo, de la comprensión, y la comprensión tiene lugar en el diálogo. Cierro comillas. ¿Acaso resida alguna redención en el otro con minúscula, siempre indescifrable y enigmático? Quizás haya alguna elevación al intentar aligerar o embellecer la vida del próximo. Mi individualista Egesías salió hastiado de lo que dejaba. Se supone que el Cirenaico histórico, por su parte, y según puede inferirse de los relatos, marchóse a Taráxico, como todo un estoico conocedor de los gimnosofistas, sin envidiar la vida, pues no codiciaba que el envión de la natura, que el devenir, fuese otra cosa que lo que ya era. La inexistencia de un ser fijo enfrentó a mi personaje con el vértigo, para él inadmisible, de una libertad poética. Ambos, mi personaje y el histórico, y el Egesías histórico, se retiraron de las apropiaciones y conveniencias humanas, de las disputas de poder y la verdad, como Edipos en Colono. Mi Cirenaico no quiso concluir, no podía, por determinaciones dramáticas, que la cultura podía constituir alguna redención, que era posible transitar desde la hipolepsis a la sílepsis, o desde la hipólipsis a la sílipsis, o sea, transitar hasta una comprensión lata y funda que puede asumirse como una colaboración y una construcción colectiva. Captó mi personaje que vivir implicaba amar la estolidez esperanzada y esperanzadora. Quiso encarnar su propia definición de lucidez, mas la entendió inhumana, por lo que optó por su extinción. No podía rehuir del condicionamiento humano. Se desconcertó con la idea de que el mundo fuese un texto flexible, interpretable, factible y exequible donde solo podía entenderse al ser como una contingencia táctica, Vergara, y no como adecuación ni fijación. Si hubiese algo que entender, si hubiese algo que plasmarse, no se verificaría entonces alguna fijeza en el mundo.
Repito, si hubiese algo que entender, si hubiese que plasmarse, no se verificaría entonces alguna fijeza en el mundo. En consecuencia, no habría un único cosmos parmenídeo, sino infinitud de cosmos posibles y exequibles protagóricos. El ser, aquel algo presunto en cada ente, constituiría las consecuencias de un delirio, mostraría la insistencia de la sensación de verdad, declararía un entendimiento que nunca se consuma y que sólo puede vivirse en la transitoriedad, en la contingencia constante y en la finitud. Hegesías escrutó el ser para determinar las posibilidades vitales del humano, para situar la estatura de la filosofía y, en efecto, halló lo que solicitaba. Lo encontrado lo imposibilitó para aplicar las definiciones tradicionales de felicidad, relegando a la ética a una mera iluminación plutónica. Atestiguó que morar en la plenitud del sentido de la cultura supone simultáneamente una errancia en el vacío. Hegesías, en términos spinozanos, sería el epítome de la impotencia. Retómese la sentencia hegesíaca, comillas, tanto la vida como la muerte son asunto elegible, cierro comillas. Está en lo correcto. No hay otra opción u otra condena más que elegir una posición en la vida y ante la vida. Aquesto implica necesariamente afianzarse y resolverse, apoderarse de la decisión y de sus derivas. Tanto querer vivir como desear morir son convicciones prácticamente inalterables y amores decididos. Nadie puede prohibir cualquier elección. A lo sumo, estará en condición de reprocharla, vituperarla o condicionarla, inclusive hasta en capacidad de legislar y punirla, pero nunca podrá atacar directamente a la voluntad electora, como acontece con todo amor resuelto.